el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 28 de julio, día 209 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema que vamos a tratar hoy se llama legado, linaje y llamado, las 3 L's. Lo que el enemigo quiso borrar, Dios lo preservó. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Biblia en 365 días. La Biblia que nosotros leemos es la Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia con un lenguaje contemporáneo, lo que la hace mucho más entendible para nosotros. Hoy entramos en un pasaje que nos confronta con el poder de las decisiones y la fidelidad de Dios, así como la forma asombrosa en la que Él guardó lo que había prometido, incluso cuando todo parecía perdido. Nuestras lecturas del día de hoy las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 21, hasta el capítulo 23, donde somos testigos de una etapa crítica. Un rey destruye su herencia por una mala alianza. Una reina que quiere aniquilar el linaje de David y una mujer valiente, Josaba, que se convierte en la guardiana silenciosa de una promesa para una generación. Te recomiendo no perderte las historias de Crónicas, porque si a ti te gustan esas series tipo Juego de Tronos, aquí la realidad supera la ficción. Luego vamos a Romanos 11, desde los versos 13 al 36, donde se nos recuerda que nosotros hemos sido injertados por gracia, no por méritos ni por obras. Y que si hoy estamos en el reino, es porque Dios nos preservó para algo más grande que nosotros mismos. Luego nos vamos al Salmo 22 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 18. Este salmo es un salmo de un clamor, es un clamor crudo de David y también es una oración de Jesús, donde él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito que no es una derrota, sino es un grito de desesperación, de búsqueda de Dios. Porque cuando nosotros creemos que Dios guarda silencio, en realidad Él está obrando en el cielo lo que aún no entendemos aquí en la tierra. Y por último, leeremos Proverbios capítulo 20, verso 7, que dice: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Y esto nos recuerda que el legado más poderoso que nosotros podemos dejar no es material, sino espiritual. Y hablando de legados de fe, hoy quiero compartirte un testimonio que me conmovió profundamente y es de Katy Molina desde Missouri, Estados Unidos. Ella me escribió con un corazón rendido a Dios y lleno de esperanza. Me escribe y me dice: estuve alejada de Dios por más de 7 años, pero en medio de mi vacío encontré este podcast y entonces Dios ha obrado maravillas en mi vida. Una tormenta dañó el techo de nuestra casa. No teníamos cómo cubrir el deducible de $2,800, así que oré. Después de meses sin respuesta, la aseguradora nos envió 2 cheques que no solo cubrieron el monto, lo superaron. Luego, con mi esposo oramos para mudarnos a Florida. Vendimos la casa en 2 semanas, aún sin trabajo, pero con paz. Nos mudamos sabiendo que Dios va adelante. Ahora puedo decir con certeza: yo y mi casa serviremos al Señor. Katia, gracias por abrirnos tu corazón. Tu historia es evidencia viva de que Dios nunca abandona a quien porta una promesa. Y Él no solo restaura techos, Él levanta hogares sobre la roca, cimentados en la palabra de Dios. Oro para que en Florida ustedes encuentren esa tierra prometida, esa tierra de cumplimiento, no solo de sus sueños, sino de su llamado, que encuentren provisión de Dios y que cada día encuentren en Dios su dirección, su favor y su provisión. Que tu casa sea conocida como una casa de luz. Y ahora sí, me gustaría que todos me acompañen en una oración. Dios mío, gracias, porque tú preservas lo que el enemigo quiere destruir. Gracias por los escondites divinos, por los tiempos de espera, por las promesas que aún no han florecido. Ayúdame a caminar con integridad, a proteger el legado que me diste, a honrar el llamado que sembraste en mi vida. Que yo no me alíe
con aquello que apaga mi propósito, sino que me conecte con todo lo que lo aviva. Y si hoy nos sentimos una rama seca, recuérdanos que aún estamos injertados en tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo firmemente que el día de hoy Dios va a confrontarte, a animarte y a confirmarte lo que Él ya sembró en ti. Así que escucha el día de hoy con un corazón dispuesto, pídele al Espíritu Santo que te hable, abre tu Biblia, abre tu corazón. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Joram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Joram y los otros hijos de Josafat fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Arzarrayú, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, de oro y objetos costosos, y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Joram para que fuera el siguiente rey, porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara para siempre. Durante el periodo de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Joram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los edomitas rodearon a Joram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó, de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Joram. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso, ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba, y al cabo de 2 años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad, y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso, Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo.
Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia del rey Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, el hijo del rey Acab de Israel, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galat. Cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla, él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, por casualidad, se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con sus parientes de Ocosías, que viajaban con él. Entonces Jehú los mató a todos. Luego, los hombres de Jehú buscaron a Ocosías y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosías recibió un entierro digno porque la gente decía, era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo su corazón. Pero ninguno de sus sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones de gobernar el reino. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. Segunda de Crónicas, capítulo 23. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jorham; Ismael, hijo de Jonaán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaía; Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de los clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente: cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno del día de descanso, una tercera parte de ustedes servirá como porteros. Otra tercera parte irá al palacio real y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar en el templo del Señor porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joiada no permitió que ninguno fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joiada dio a los comandantes las lanzas, los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas y formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, y pusieron la corona sobre la cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría
y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna de la entrada del templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y la gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores, con instrumentos musicales, dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están afuera de la guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos, en el predio del palacio, y allí la mataron. Luego, Joiada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían pueblo del Señor. Así toda la gente fue al templo de Baal. Entre todos los destruyeron, demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Joiada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor, como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran, tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel, por cualquier motivo, estuviera ceremonialmente impuro. Después, los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor y pasaron por la puerta superior. Entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. En estos capítulos presenciamos una de las etapas más oscuras de Judá: la decadencia moral y espiritual bajo el reinado de Joram, las consecuencias de sus alianzas destructivas y la intervención soberana de Dios a través de una mujer valiente, Josaba, que se atrevió a esconder a un rey, a un pequeño, para preservar un linaje. En 2 de Crónicas capítulo 21, versos del 1 al 20, vemos que Joram era hijo de Josafat y tuvo todo el legado de su padre. Piadoso, un hombre de Dios, pero eligió otro camino. Se casó con una hija de Acab. La peor familia en la que pudo caer Joram era esa, porque traía consigo la influencia perversa de Jezabel. Joram fue un rey que asesinó a sus propios hermanos para asegurarse el trono. Mira ese egoísmo. Y llevó a todo Judá a la idolatría. Su reinado fue tan desastroso, tan perverso, que murió sin que nadie lo lamentara. El verso 20 lo dice así: nadie sintió pena cuando murió. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos resaltar. No te casas solo con una persona, te casas con todo su historial espiritual. Hay quienes piensan que sus relaciones no tienen nada que ver con su destino. Se equivocan. No solo te unes a un cuerpo, te unes a una herencia, te unes a un legado. Te casas con la familia, te casas con sus bendiciones, pero también te casas con todas sus maldiciones. Joram, el hijo de Josafat, un rey que amó a Dios, tomó una decisión que lo desconectó totalmente de su legado. Él se casó con la hija del rey Acab, una mujer influenciada por la idolatría, por la violencia que reinaba en su casa. ¿Cuál fue el resultado? Él abandonó a Dios, asesinó a sus hermanos y Judá cayó en decadencia. Lo que parecía un buen matrimonio fue un pacto, pero de destrucción. El verso 6 de 2 de Crónicas 21 lo dice así: siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. Qué fuerte, ¿verdad? La persona con la que te unes puede avivar tu llamado o puede desgraciar y apagar tu destino. Yo te pregunto, ¿a quién estás dejando entrar en tu vida como aliado, como amigo íntimo, como pareja? ¿Estás discerniendo con oración o estás eligiendo por emoción, por carita, por estatus, por conveniencia?
No te conectes con quien solo alimenta tu necesidad de compañía. Conéctate con alguien que te acerque a Dios, porque si esa persona no ama a Dios, tampoco te amará a ti. ¿Y por qué me atrevo a decir algo tan fuerte? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y quien no cree en Dios, ¿cómo puede conocer el amor verdadero? Me pregunto, ¿cómo puede alguien llegar a este punto, al punto que llegó Yoram? Él reemplazó su dependencia de Dios por ambición. Yoram heredó un trono, sí, tuvo estatus por un tiempo, pero perdió su legado, perdió su familia. Y esas son cosas que uno no puede comprar ni con Mastercard ni con Visa. En nuestra vida, nosotros debemos recordar que no basta con tener un buen origen, un buen inicio espiritual. Hay que cuidar el camino que elegimos. Tener padres cristianos o familia creyente o asistir a una iglesia no nos garantiza que estemos caminando con Dios. Cada generación debe decidir a quién seguir. Y luego vemos en 2 de Crónicas, capítulo 22, a partir del verso 10, que se le nombra a Atalía, la madre de Ocosías, y ella representa lo peor, en el control, en la ambición. Al enterarse de la muerte de su hijo, ordenó exterminar a toda la descendencia real para ella tomar el poder. Su nombre está asociado al caos, así como Jezabel o como Herodes, representa una estrategia demoníaca, eliminar todo lo que porta una promesa. Pero justo en medio de esa crisis, Josaba, una mujer cuyo nombre significa Yahvé es juramento, ella escondió a Joás, y la Biblia nos dice que lo escondió en el templo durante 6 años. 6 años de oración silenciosa, 6 años de protección divina. Lo que me enseña que a veces Dios esconde a quienes portan un destino grande, no porque no sean importantes, sino porque su momento aún no ha llegado. A veces Dios te esconde, y no es castigo, es preservación. Hay llamados que no pueden madurar a la luz pública. Si tú sientes que estás en una etapa oculta, entiende que es tiempo de formación, que todo tiene un proceso con Dios. Joás fue escondido para ser preparado. Tal vez Dios está gestando algo en ti que aún no puedes imaginar. Años después, Joiada, el sumo sacerdote, convoca a los líderes del pueblo y revela al niño escondido, a Joás, y lo hace con valentía, lo corona como rey y restablece el pacto con Dios. El pueblo responde con alegría, destruye los altares de Baal, mata al sacerdote idólatra. Atalía es finalmente eliminada y la nación es redirigida a su propósito original. Este acto no solo fue una restauración política, fue una restauración espiritual. Joiada entendió que no se podía gobernar desde la corrupción. Por eso hizo un pacto con el pueblo y con Dios. Ora conmigo hoy y di: Señor, gracias por esconderme en tu templo cuando el mundo quiere destruir lo que tú has sembrado en mí. Dame el valor que tuvo Josaba, la visión de Joiada y la obediencia de Joás, que cuando llegue mi hora estemos listos para reinar conforme a tu corazón. No permitas que me acomode con los moldes del mundo, ni con las alianzas que te deshonren. Que nada en mi vida, Dios, incumpla tu plan. Preserva mi vida como parte de tu promesa, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 11, verso 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también
reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene el poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por tu naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que le pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Marca ese verso. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y ustedes, Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. En Romanos capítulo 11, verso 25, Pablo explica algo directamente a los gentiles y dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de sí mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptará a Cristo. Aquí el mensaje es claro: si tú estás en el reino es por gracia, no es por mérito propio, no es por obras. Tú fuiste injertado, no hemos sido germinados. En los tiempos de Pablo, los agricultores practicaban el injerto para restaurar árboles improductivos, y ellos tomaban una rama de un olivo silvestre y la unían a la raíz fértil de un árbol noble. Y es una imagen poderosa porque los gentiles fueron injertados en la raíz santa que es Israel. Verso 21, la Biblia nos dice: pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Pablo nos está diciendo: no te olvides de dónde vienes. No te creas el centro del plan. Hay quienes tienen su fe, su creencia y dicen: no, ya, se creen la última Coca-Cola del desierto. No. O como ahora hemos avanzado y tenemos cierto conocimiento de la Biblia, tenemos los números más frescos, los nombres, las historias, y ya todo va teniendo sentido en nuestras vidas. Algunos de ustedes pueden jactarse, pero no. Tener orgullo es olvidar que tú también estabas perdido en la historia, pero que fue Dios el que nos encontró.
Dios no reemplazó a Israel. Él abrió el plan para que todos podamos ser parte. Dios está escribiendo una historia con pausas, pero no con puntos finales. La dureza de Israel y su restauración está dentro del plan divino. Él no se olvida nunca de sus pactos. Romanos capítulo 11, verso 29, y que es uno de mis versos favoritos, dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Esto nos grita esperanza. Lo que Dios comenzó en tu vida no lo va a abandonar a la mitad del camino. Muchas veces yo he querido pasarle mi carta de renuncia a Dios. Y hay días que el cansancio pesa más que el deseo de obedecer. Momentos en los que uno se pregunta, ¿vale la pena seguir sirviendo? ¿Vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena seguir caminando con fe? Días en los que muchas veces nuestra debilidad quiere levantar una bandera blanca y decir, hasta aquí llegué, Señor. Pero es justo ahí, cuando ya casi firmamos esa carta de renuncia, que leo Romanos capítulo 11, verso 29. Y vuelve a sacudirme el corazón. Su llamado es irrevocable. Tú no se lo puedes devolver. Él ya te llamó. Eso significa que aunque tú te canses, Él no se cansa de ti. Aunque tú pienses en soltarlo, Él sigue creyendo en lo que Él puso en tu vida. El llamado de Dios no cambia cuando cambian tus emociones, tus circunstancias o quizá tu autoestima. Su llamado permanece porque Él permanece. Dios no se equivoca. A veces nosotros creemos que fallarle a Dios lo desanima, pero en realidad Él ya sabía de tu debilidad antes de llamarte y aún así te eligió. Nunca lo hizo por equivocación, sino por elección. Y no podemos devolver el regalo que nos fue entregado con gracia. El llamado de Dios no tiene una política de devolución. Tú puedes pausarte, pero Dios no te desactiva, no te deshabilita. Solo Él sabe reencendernos desde las cenizas. Quizá el día de hoy tú estás cansado, frustrado, te sientes lejos. No renuncies. Respira. Arrodíllate. Llora si hace falta. Pero quédate con Dios. Porque Dios no ha terminado contigo. Vivimos en una cultura que todo se basa por el mérito. Si tienes, vales. Si fallas, caes. Pero en el reino de Dios el sistema es otro. Tú no estás de pie por tu fuerza, sino por su misericordia. Hay personas que hoy se sienten como ramas secas, porque han fallado, se han alejado o se comparan con otros. Pero Dios no busca ramas perfectas, sino ramas disponibles que confíen en la raíz correcta. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias por haberme injertado en tu reino cuando yo no lo merecía. Haz que nunca olvide de dónde me sacaste y por qué me elegiste. Que viva siempre con un corazón agradecido, humilde y dispuesto. Enséñame a valorar tus planes, aunque no los entienda del todo. Ayúdame a no renunciarte, Dios, a seguir fiel, a seguir firme. Gracias porque nos escoges, gracias porque nos fortaleces, gracias por no aceptar esa carta de renuncia. Gracias, Dios, por tu llamado que es irrevocable. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán.
me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se desparrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. El verso 1 comienza desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que estremecen, porque no salen solo de la pluma de David, sino también de los labios de Jesús en la cruz, en Mateo capítulo 27, verso 46. Se dice que este salmo es un salmo mesiánico, porque es profético, y pinta con dolor y con detalle la crucifixión siglos antes de que el Imperio Romano existiera. Es una oración cruda, vulnerable, pero también real. David comienza clamando desde un abismo de abandono, y en la segunda parte del verso 1 dice: ¿por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Aquí él estaba desesperado, y esto es lo más profundo del pasaje, porque nos enseña que una fe auténtica también se atreve a llorar. Y luego David describe cosas que nunca vivió, literalmente, pero que proféticamente señalan a Cristo. El verso 16, cuando dice: han atravesado mis manos y mis pies. El verso 17, cuando dice: puedo contar cada uno de mis huesos. Y el verso 18, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo pudo David escribir una oración así, un salmo así, 1000 años antes de la crucifixión de Cristo? Y es porque el Espíritu Santo usa nuestra agonía presente para hablar del futuro eterno. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento de esta oración. Jesús en la cruz citó este salmo, no solo con dolor, sino para decir: esta es mi historia, esto ya estaba escrito, solo estoy cumpliendo con lo prometido. ¿Y qué nos enseña en nuestro hoy este salmo? Lo primero es que David no oculta su angustia. Si se siente despreciado, burlado, deshidratado, traspasado, pero en medio del abandono hay una llama que no se apaga. Él sigue orando. Y dice en el verso 3, a pesar de todo, sin embargo, tú eres santo. Y esta es una línea de quiebre. En medio del desgarro, David no deja de afirmar la santidad de Dios. No lo entiende, pero lo adora. Esa es una adoración que vale. No cuando todo tiene sentido, sino cuando todo te duele. Aún así, cuando tú decides confiar y adorar a Dios. Quizá el día de hoy tú sientas que Dios ha guardado silencio en tu vida. Pero quiero que recuerdes algo. El silencio de Dios no es su ausencia, es parte del proceso. Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Él estaba obrando la salvación del mundo. Dios no te ha abandonado a ti. Él te está preparando para algo eterno. Ora conmigo hoy y dile: Señor, aunque a veces siento que estás lejos, hoy me aferro a tu fidelidad. Cuando el dolor me nuble, recuérdame que tú también sufriste y que tú también clamaste, pero también que venciste. Dame fuerzas para adorarte en medio de mi quebranto, de mi dolor, de mi angustia. Dame esperanzas para seguir creyendo, aunque no entiendo del todo. Que mi clamor sea oración y que mi dolor sea esa semilla. Dios, nunca quiero dejar de adorarte. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, verso 7. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Este proverbio no solo describe al justo, sino que introduce el principio generacional. La vida íntegra no solo bendice al que la vive, sino también a quienes lo observan de cerca, sus hijos. En una cultura donde la fe se heredaba principalmente por el ejemplo más que por el discurso, esta frase era un llamado de congruencia diaria. En tiempos bíblicos, los hijos no solo llevaban el nombre de su padre, sino también su reputación. Y justo no es alguien perfecto, sino alguien que decide caminar en la misma dirección que el corazón de Dios.
aunque eso le cueste. Y la promesa aquí es profunda. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Ojo, no dice que los hijos serán perfectos, sino que serán bendecidos por el legado de integridad que vieron en casa. Nosotros no podemos elegir el legado que nos dieron, pero sí el que vamos a dejar. Quiero que pienses en un sendero de tierra mojado. Cuando un padre camina por él, sus huellas quedan marcadas. El hijo, que viene detrás, no necesita buscar el camino, solo pone sus pies donde su padre ya pisó. Así es la integridad. Es un rastro visible que guía a los que vienen detrás. Y cuando un padre o una madre deciden ser fieles en lo oculto, honestos en aquellas cosas pequeñas, constantes en su fe, están esculpiendo un camino por el que sus hijos puedan caminar con seguridad. Y quiero recordarle algo a los padres, y a todos en realidad. Tus decisiones privadas siempre tienen consecuencias públicas. Tu forma de hablar, de manejar el dinero, de pedir perdón, de enfrentar el dolor, todo eso forma parte del caminar que tus hijos observarán. Y aquí no se trata de heredar posesiones, sino convicciones. Hay padres que dejan dinero y hay otros que dejan modelos de fe. Y la segunda herencia siempre rinde más. De repente tú me dices, pero yo no tuve ejemplo. Bueno, sé tú el primero de una nueva generación. Tu historia familiar puede haber sido de hipocresía, de abandono, de doble vida, pero tú puedes ser el primero en escribir un nuevo linaje de integridad. Que tú digas, en mi familia no va a ser así. Ora conmigo y dile, Dios, que mis pasos hablen de ti más fuerte que mis palabras, que mi vida inspire a los que vienen detrás y que mis hijos puedan ver un reflejo de tu fidelidad. Si te fallé, dame la gracia para poder restaurar y comenzar de nuevo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 209. Check. Antes de terminar este episodio, quiero darles las gracias a todos por sus mensajes, por sus testimonios, por sus correos tan llenos de fe, de agradecimiento. Estoy respondiendo cada uno de los correos con lo que me propuse, regalarles mi libro 365 con Dios. Lo estoy haciendo en orden de llegada. Así que si aún no te respondo es porque todavía no llego hasta ti, pero tenme paciencia. Ya llegaré a tu correo y lo responderé enviándote mi libro. Aquí en el Perú estamos celebrando fiestas patrias, así que para todos los peruanos que me escuchan, que pasen unas felices fiestas patrias. Y ahora sí, quiero saludar con mucho cariño a los que hoy 28 de julio están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Wilson Urrea desde Bogotá, Colombia, que ahora está en Lima, Perú. Me dio gusto haberte conocido a ti y a tu hermosa Alejandra. Dios bendiga su historia. Feliz cumpleaños para Zaida. Celebro tu vida con cariño, con fe. Dios no te ha soltado ni un solo día. Te dedico el Salmo 32, 8. Feliz cumpleaños a Eliana Montero. Que este nuevo año esté lleno de salud, alegría y bendiciones inesperadas. Feliz cumpleaños a Javier González Cordero, de parte de Croix. Dios tiene grandes planes para ti que se cumplirán en su tiempo perfecto. Feliz cumpleaños a Ana Berta Palafox desde Pachuca, Hidalgo. Celebramos tus 60 años, Ana Berta. Gracias por empezar cada día con la palabra de Dios. Eres de inspiración. Feliz cumpleaños para Vladimir. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños para Vanessa Vidal desde Chile. Felices 35 años. Que Dios te dé sabiduría, esperanza y nuevas fuerzas. Feliz cumpleaños para María Cano Ramírez desde Medellín. Que Dios guíe cada uno de tus pasos. Feliz cumpleaños para Emma Camacho, que cumple 14 años desde Monterrey, Nuevo León. Que Dios te proteja siempre y te haga sentir segura. Feliz cumpleaños a Gracia desde Lima, Perú. Feliz cumpleaños a Janior Molina Salcedo de parte de su esposa Mara Ortiz, que lo ama mucho. Feliz cumpleaños a Noelia Bao desde Chiclayo, Perú. Celebramos tus 45 años con gratitud. Feliz cumpleaños a Anilú Lechuga desde Metepec, México, que hoy cumple 41 años caminando con fe. Dios está escuchando cada una de tus oraciones. Feliz cumpleaños a Kelvin Pinargote desde San Silvestre, Ecuador, de parte de su esposa que te ama mucho. Feliz cumpleaños a Dianis desde Puerto Boyacá, Colombia. Que este nuevo año esté lleno de propósito.
Y un feliz y segundo aniversario para Alexa y Pavel desde Vancouver. Que Dios edifique su hogar con propósito, con unidad. Les regalo el Salmo 127:1. Feliz cumpleaños para Julián Hernández de parte de Paola, que te agradece por haberle mostrado el amor de Dios. Tu vida es luz, Julián. Feliz cumpleaños para Olga Segarra desde Lima, de parte de tus amigas Silvia, Flor, Ivonne, Noemí y Rubí. Dios siga obrando en tu salud. Feliz cumpleaños para Lorena Prieto Ponce. Felices 48 años. Que el Señor te rodee de fidelidad y de bendiciones inesperadas. Feliz cumpleaños para Ingrid Susa desde Cajica, Colombia. Que este nuevo año esté lleno de promesas cumplidas. Feliz cumpleaños a Carolina Cera desde Guam hasta Long Beach. Tu ahijada Marce, su esposo y sus 3 hijos celebran tu vida con amor y te quieren mucho. Feliz cumpleaños a Lulú Rosete desde Xalapa, Veracruz. Que Dios te llene de amor y de bendiciones. Feliz cumpleaños para Claudia Fajardo desde Guatemala. Que este año esté lleno de momentos en la presencia de Dios. Feliz cumpleaños para Margarita Isabel, viuda de López. Felices 83 años. Desde El Salvador hasta Holanda, tu hija Mirna y todos nosotros celebramos tu vida de fe. Feliz cumpleaños para Fátima Aponte de parte de tu mamá. Tu propósito es único. Confía en que Dios lo cumplirá. Feliz cumpleaños para Dora María desde Zamora, Michoacán. Felices 37 años. Que Dios te llene de paz y de firmeza. Feliz cumpleaños para Daniel Corredor desde Boyacá, Colombia. Que el Señor te mire con agrado y te bendiga. Te regalo Números capítulo 6, versos del 24 al 25. Y quiero regalarles a todos ustedes, querida comunidad, 2 de Samuel capítulo 2, verso 6, que dice que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Que Dios los bendiga. Nos encontramos el día de mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.